El viento soplaba con dulzura sobre los campos dorados del valle, haciendo crujir la techumbre inclinada de la vieja casa de madera, donde vivían doña Rosa y su pequeño Andrés. La casita era sencilla, con una sola ventana, desde la cual la ancianita podía ver cómo el sol besaba la tierra cada mañana. No tenía lujos ni adornos, pero estaba llena de recuerdos, de risas apagadas y de un amor tan inmenso que aún parecía flotar entre las paredes gastadas. Doña Rosa había criado sola a su hijo desde que nació. El esposo que amaba con todo su corazón partió demasiado pronto, dejándole un vacío que solo se llenaba con los pasos, la voz y las caricias del pequeño Andrés. Desde entonces, su vida giró en torno a ese niño de ojos grandes y corazón noble que corría descalzo por la casa y se le aferraba a la espalda cada amanecer. «Mamá, soñé que volábamos entre las nubes», le decía el niño, apretando su mejilla contra ella. «¿Y qué viste allá arriba, mi cielo?», preguntaba la viejecita acariciándole el cabello con ternura. «Un campo más bonito que este. Y allá estaba papá. Me cargaba y decía que todo estaría bien». Doña Rosa no respondía. Solo sonreía con los ojos brillosos y un suspiro en el alma. Andrés nunca conoció a su padre, pero hablaba de él con una certeza que le arrancaba lágrimas. Quizás era el amor, quizás era Dios, o tal vez los sueños que no mienten cuando el corazón es puro. La vida en aquella casa era sencilla, pero abundante en cariño. Cada día, la anciana preparaba atole en el fogón y lo servía con pan del día anterior, mientras enseñaba a su hijo a sembrar y cosechar, a respetar la tierra y a mirar al cielo con gratitud. En las noches, cuando el frío se colaba por las rendijas, lo abrazaba fuerte, como si quisiera que el amor bastara para calentar los huesos. «Cuando sea grande te cuidaré, mamita», decía Andrés, con la voz temblorosa de ternura. «Eso me haría muy feliz, hijito», le respondía ella, besándole la frente. Así pasaban los años, entre trabajo, cuentos, oraciones y promesas. Doña Rosa guardaba cada palabra de su hijo como un tesoro, creyendo que ese amor nunca cambiaría. Pero el tiempo es como el agua, avanza sin pedir permiso, y los niños también crecen, a veces hacia rumbos que los corazones no desean. Y aunque ella aún lo miraba con los mismos ojos llenos de orgullo, algo en el niño empezaba a cambiar. El niño de las promesas dulces creció. Las piernas pequeñas que corrían al huerto se alargaron. La voz aguda se volvió grave y los abrazos que antes brotaban sin medida empezaron a escasear. Andrés, ahora con 15 años, ya no despertaba al alba para ver el rostro de su madre junto al fogón, ni se acurrucaba en su regazo al caer la noche. El muchacho que decía que siempre cuidaría de ella, parecía estar huyendo de esas mismas palabras. Doña Rosa lo observaba desde la sombra del portal, con el delantal aún húmedo y la ternura intacta. No lo juzgaba, solo buscaba, entre sus gestos apurados y su ceño fruncido, algún rastro del niño que un día le prometió nunca alejarse. Una tarde, mientras el sol empezaba a esconderse tras los cerros, ella le preguntó con una voz suave: «¿Me ayudas a traer un poco de leña, hijo?». Andrés bufó con impaciencia sin siquiera mirarla. «Siempre lo mismo, mamá. Esta vida me cansa». Las palabras fueron como espinas atravesando el pecho de la anciana. No dijo nada, solo asintió, bajando la mirada al suelo terroso, como si ahí se pudieran esconder las lágrimas que no quería que su hijo viera. Los días se volvieron cada vez más silenciosos. Andrés salía por las mañanas sin decir a dónde iba, y regresaba tarde, oliendo a calle, con palabras ásperas y ojos distantes. Las oraciones junto al fuego se volvieron monólogos, y la risa de antaño, un recuerdo cada vez más lejano
Una noche, mientras cenaban en silencio, Andrés dejó el plato a un lado y se quedó mirando las llamas que aún bailaban dentro del horno de barro. «No quiero vivir aquí toda la vida, mamá. Quiero irme». Doña Rosa se quedó quieta. Sintió cómo el alma se le deslizaba hacia el suelo, pero logró decir, con una voz que apenas le salía: «¿Y qué buscarás allá, hijo?» «Una vida mejor. Esta casa vieja, esta tierra dura, no es lo que quiero. Quiero algo más. No quiero terminar como tú, sola y trabajando hasta el último aliento». Las palabras le dolieron más que cualquier herida del cuerpo. No porque fueran crueles, sino porque en ellas descubrió que su hijo ya no veía en su vida un ejemplo, sino un destino del que huir. «Aquí siempre tendrás un hogar, Andrés», susurró ella, con el corazón temblando. «Si algún día quieres volver, esta puerta no se cerrará para ti». Pero Andrés ya no escuchaba. Sus pensamientos estaban llenos de luces de ciudad, de promesas que no cabían en los surcos de aquel campo olvidado. Días después, se marchó sin despedirse. Doña Rosa lo esperó cada tarde con el corazón en vilo, creyendo que volvería antes de anochecer. Pero la noche llegó, y el día siguiente, y el siguiente, y su hijo no volvió. El tiempo empezó a correr con pasos pesados. Las paredes de la casita de madera, antes testigos de juegos y oraciones, comenzaron a agrietarse. Los días se parecían entre sí. Amanecían con silencio y se dormían con nostalgia. Pero doña Rosa seguía ahí, firme como el árbol viejo del patio, esperando. Cada tarde dejaba la puerta entreabierta, no por descuido, sino por fe. A veces, al oír pasos por el sendero, el corazón se le aceleraba con una esperanza infantil, solo para romperse al ver que no era él. Nunca era él. Los vecinos, conmovidos por su soledad, intentaban consolarla con palabras prudentes. Tal vez Andrés ya hizo su vida en otro lado. Doña Rosa quizás no va a volver, pero ella solo sonreía con dulzura, mientras sus manos temblorosas tejían algo invisible en el aire. Dios sabe, y yo también sé, mi hijo volverá. La cama de Andrés seguía tendida, como si fuera a llegar en cualquier momento. Sus pocas pertenencias estaban aún en su lugar, cubiertas de polvo y de recuerdos. El pañuelo que una vez le regaló, bordado con hilo azul, era ahora un tesoro que la anciana sostenía con frecuencia entre los dedos, como si en esa tela viviera una parte de su niño. Las estaciones pasaron como hojas arrastradas por el viento. La fuerza de doña Rosa fue menguando poco a poco. Sus manos, que alguna vez removían la tierra con energía, ahora se aferraban al bastón. Sus ojos, que solían mirar al cielo con firmeza, se volvían más opacos. Pero su fe no flaqueaba. Por las noches, hablaba en voz baja, como si Dios estuviera sentado frente a ella. «Señor, si mi hijo aún respira, protégelo. Si se ha olvidado de este hogar, recuérdale que aquí hay una madre que no ha dejado de amarlo. Y si tú decides que yo parta antes de verlo, solo te pido que no lo abandones». Y luego, en silencio, dejaba que las lágrimas hablaran por ella. No eran lágrimas de amargura, sino de amor que se desbordaba, de una esperanza que se negaba a apagarse. Una noche de invierno, más fría que cualquiera anterior, doña Rosa se quedó dormida en su mecedora, con una manta sobre las piernas y el viejo pañuelo de Andrés entre las manos. El viento soplaba suave, meciendo las ramas secas de los árboles como si murmuraran una canción antigua. Afuera, bajo la luna que iluminaba el camino de tierra, una silueta apareció. Caminaba despacio, como quien lleva un peso muy grande en el alma. Era un hombre alto, con ropas gastadas, mirada caída y pasos cansados. En su rostro había algo roto y algo que aún buscaba redención.
Era Andrés. Después de más de 10 años, el hijo perdido regresaba al lugar donde, sin saberlo, siempre había pertenecido. Andrés se detuvo frente a la casa. El tiempo la había marcado. La madera estaba más oscura, las paredes más frágiles y, sin embargo, seguía en pie, igual que su madre. Su corazón latía con fuerza, pero también con miedo. ¿Y si ella ya no estaba? ¿Y si no lo perdonaba? ¿Y si el amor que había dejado atrás no lo esperaba ya? Cerró los ojos, recordó las noches sin techo, los días en que el estómago rugía y el alma se le encogía. Recordó cómo la ciudad que tanto soñó lo trató con indiferencia. Pasó hambre, frío, humillación, y cada vez que caía, pensaba en ella, en sus manos, en su voz, en su casa de madera con olor a leña y a pan tostado. Respiró hondo y empujó la puerta con cuidado. No estaba cerrada, entró en silencio. La luz de la luna se colaba por la ventana, dibujando sombras en las paredes. Nada había cambiado demasiado. Los muebles seguían en su sitio, gastados pero dignos. En la mecedora, junto al fogón apagado, estaba ella. Doña Rosa dormía con el pañuelo entre las manos, envuelta en su manta tejida a mano. Su rostro, aunque marcado por los años, conservaba una paz serena. Andrés se arrodilló a su lado. Las lágrimas le brotaron sin permiso. «Mamá», susurró con la voz quebrada. «Mamá, soy yo. He vuelto». Los párpados de la anciana temblaron. Sus ojos, apagados por el tiempo, tardaron en enfocar. Pero cuando lo vieron, cuando lo reconocieron, se abrieron con una mezcla de asombro y gozo. «¿Andrés?», dijo apenas, como quien nombra un sueño. Él asintió, sin poder contener el llanto. «Sí, mamá, soy yo. Perdóname, por todo, por tanto». Pero doña Rosa no necesitaba explicaciones. Con un suspiro ahogado, alzó las manos y le acarició el rostro, como si quisiera asegurarse de que no era un espejismo. «Mi niño», susurró y entonces lo abrazó. «Has vuelto. Gracias, Señor. Gracias». Andrés hundió la cabeza en su regazo, como cuando era un niño. Lloró por el tiempo perdido, por su ingratitud, por cada noche en que ella esperó su regreso. Y en ese abrazo se rompió por dentro, pero también se reconstruyó. «Perdóname, mamá, fui un necio. Te dejé sola. No te valoré». Doña Rosa lo abrazó con más fuerza. «No hay nada que perdonar, hijo. Yo sabía que ibas a volver. Y mi Señor me concedió este regalo». Él la miró con los ojos bañados en lágrimas. «Mamá, déjame cuidarte ahora. No quiero irme nunca más». Ella sonrió con esa dulzura que solo tienen las madres de verdad. «No necesito que me cuides, solo que estés aquí». Y en esa casa envejecida por los años, donde antes solo habitaba la espera, volvió a florecer el amor. Uno que no exige, que no reclama, que solo permanece. Porque el amor de una madre no necesita explicaciones, solo fe y paciencia. La noche se volvió más fría, pero dentro de la casa el calor era otro. Era el calor del reencuentro, del perdón que no se pidió con palabras, sino con presencia. Andrés pasó esa noche junto a la cama de su madre, sosteniéndole la mano, como si en ese gesto pudiera recuperar los años perdidos. Doña Rosa respiraba con suavidad. Su piel estaba más pálida, su cuerpo más frágil. Aún así, su rostro conservaba una luz que no parecía de este mundo. Andrés la miraba sin pestañear, temiendo que si cerraba los ojos, todo desapareciera. «¿Por qué no duermes, hijo?», preguntó ella en voz baja al sentir su presencia. «No quiero dormir, mamá. Solo quiero estar contigo». Ella le acarició el rostro como cuando él era niño y se asustaba con las tormentas. «No tengas miedo, yo no me iré de verdad, porque donde esté, mi amor seguirá contigo». Él rompió a llorar, apretando su mano, como si así pudiera detener el tiempo. «No quiero perderte, mamá.
Aún nos quedan muchas cosas por vivir. Doña Rosa suspiró con serenidad. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de certeza. Hijo, todos caminamos hacia algún lugar, pero no temas. Dios me dio el regalo de volver a verte y eso me basta. Pero yo quiero cuidarte, hacer por ti lo que tú hiciste por mí. Ella le sonrió. Y ya lo hiciste, mi amor. Volviste. Eso era todo lo que mi corazón necesitaba. Andrés hundió el rostro en su regazo, dejando que el silencio hablara por él. Después de un largo rato, ella le tomó las manos con ternura. «Hazme una última promesa», le dijo. «La que quieras, mamá. Cuando ya no esté, no te encierres en el dolor. Vive, ama, ayuda. Sé luz para otros. Y no olvides lo que Dios ha hecho por ti». Andrés cerró los ojos y asintió con el alma rota. «Te lo prometo». Esa madrugada, la vida se volvió más callada. Y cuando el primer rayo de sol tocó el techo de la casa, Doña Rosa partió. Su rostro no mostraba sufrimiento, sino paz. Se había ido en silencio, con el pañuelo de Andrés entre las manos y una sonrisa leve, como si supiera que su misión estaba cumplida. Andrés se quedó abrazado a su cuerpo, sin fuerzas, sin palabras. Lloró sin consuelo, pero también con gratitud, porque entendió que el amor no muere, se transforma, permanece. Días después, volvió a sentarse en la mecedora con la mirada perdida en el horizonte. La casa seguía igual, pero todo era distinto, porque aunque ella ya no estaba físicamente, su voz, sus enseñanzas, su fe, vivían en él. «Gracias, mamá», susurró al cielo. «Prometo honrarte cada día». Y así lo hizo, no con monumentos, ni discursos, sino con una vida vivida con propósito, sembrando amor donde antes hubo abandono, porque entendió al fin que el amor verdadero no se dice, se demuestra.